Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, voy a explicar un poquito la segunda parte de la práctica. La segunda parte de la práctica es la comprobación del teorema de Thevenin. Lo que haremos es, bueno, simularemos este circuito de aquí, el que podéis ver en la primera parte de la explicación. Y al final lo que debemos es encontrar un circuito tal y como este, que desde el punto de vista de la carga, que es esta de aquí, resistencia de carga, pues sea equivalente. Y que sea equivalente, ¿qué quiere decir? Es decir, el circuito real que nosotros tenemos es este de aquí, y este circuito hace que sobre esta resistencia de carga aparezca una determinada tensión y circule una determinada intensidad, ¿no? Lo que intentamos nosotros es construir un circuito que sea equivalente en el sentido de cuando solo formado por una fuente y por una resistencia, conocidas como tensión de Thevenin y resistencia de Thevenin, o fuente de Thevenin y resistencia de Thevenin, tal que, desde el punto de vista de la carga, la tensión que aparece es la misma que la que aparecía en el circuito original y la intensidad que circula también es la misma. Este es el teorema de Thevenin, es decir, encontrar quiénes deben ser los valores de esta resistencia. Bueno, aquí ya lo tenéis puesto, ¿no? De esta resistencia, pero bueno, la gracia es elaborar el circuito, ahora lo veréis. Quiénes deben ser el valor de esta resistencia y esta tensión para que este circuito de aquí, desde el punto de vista de la carga, sea equivalente a este circuito de aquí. Bueno, dicho esto, lo que vamos a hacer es pues empezar a trabajar con él, ¿no? Voy a abrir el explorador, perdón, el programa de simulación. Un segundo, por favor. Aquí lo tengo. Y bueno, no haré exactamente el mismo circuito, pero sí uno parecido para que veáis cómo se haría y cómo se encontraría el equivalente Thevenin. Pongo el circuito allí. Estoy trabajando con dos pantallas. Perfecto. A ver, aquí sé que cuesta al principio, lo tenemos que dejar así para poder redimensionar la pantalla. Bien. Un poquito de paciencia y ya pronto lo tendremos, ¿no? Bueno, voy a hacer un circuito cualquiera, ¿no? Imagino que no es el del ejercicio, pero bueno, uno similar, sé que más o menos en un circuito, pues algo así. Esta fuente la podéis tener así o simplemente girar los elementos. Recordad lo que os expliqué ya en la pasada, ¿no? Los elementos se cogen de aquí, cuando lo tenéis, si lo queréis voltear, pues lo ponéis así. Y aquí, pues, por ejemplo, otra resistencia y otra más, ¿eh? Muy bien. Tendríamos también lo que sería la propia resistencia de carga, la pondré un poco más alejada, pero bueno, es lo mismo. La voltearé, además, y ahora simplemente aquí os permite ampliar esto, lo hago para que lo veáis mejor en el vídeo. Simplemente lo que haré es enlazar los elementos, ¿eh? Cuidado con... Una vez que los tengáis puestos, pues los enlazáis. Podéis colocarlos donde queráis. Bueno, donde queráis, vosotros debéis hacer el circuito que he propuesto, lógicamente. Yo lo hago con un ejemplo cualquiera, ¿eh? No es el del ejercicio propuesto. Bien, este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, y para terminar, la resistencia de carga sería esta de aquí, la llevaríamos aquí, ¿no? Bien, aquí lo tenemos. Ahí, bueno. Es importante, si os queda algo mal, simplemente clicáis encima y le dais a la tecla suprimir del ordenador cuando esté seleccionada, ¿eh? Para quitar una conexión mal hecha o un cable que no llega, lo que sea. Bueno, para mover un dibujo simplemente lo seleccionáis y lo podéis arrastrar, ¿eh? ¿Veis? Lo podéis mover a donde queráis, incluso copiar y pegar. Bueno, aquí no sé qué ha pasado realmente. Esta de aquí la quitaremos. Bueno, se ha movido, es igual, pero la conexión viene aquí. Bien, ya lo tenemos terminado. Bueno, tenemos que ver cuál es la intensidad y cuál es la tensión que circulan a través de este elemento. Para ello, lo que haremos es colocar aquí la perra, ¿eh? Colocaremos aquí un amperímetro, ¿eh? Muy bien, que nos permitirá medir cuál es la intensidad que está circulando a través de esta resistencia. Recordad que bueno, el amperímetro lo deberíamos colocar de tal manera que nos indicará una intensidad positiva, pues si nos equivocamos lo cambiamos, ¿no?
y aquí el voltímetro. Muy bien, que nos mirará cuál es la tensión que hay sobre este elemento. Perfecto, muy bien. Y ahora para cambiar los valores, pues simplemente clicáis sobre el valor de la tensión, por ejemplo, y aquí donde pone 5, por ejemplo, imaginamos que es una fuente de 15 en el ejercicio, esta de 5. Esto está en K, es kiloohmios, pero bueno, normalmente yo los ejercicios los hago simplemente en ohmios. Kiloohmios son miles de ohmios, ¿no? También lo podríamos dejar si quisiéramos, bueno, pues quisiéramos, si fuera así. Aquí pondríamos lo mismo, por ejemplo, 7 ohmios, lo que queráis, ¿eh? Aquí pondríamos una de 2 ohmios, 4, bueno, lo que sea. Y aquí una de 6. Bien. Y esta es la de carga, por ejemplo, pues 10, había puesto. Muy bien. La niña está pitando la trompeta y la perra se pone histérica. Bien, pues ya lo tenemos, ¿no? Entonces lo que hacemos es, bueno, pues vamos a simularlo. Le damos aquí y bueno, ya podemos ver los valores. Es decir, sobre esta resistencia de carga aparecen 1,14 voltios y la intensidad que circula a través de esta resistencia es de 114,42 miliamperios. Aumentaré un poquito más la tensión para que se vean valores algo más. He parado el simulador, pondré por ejemplo 30 voltios aquí y la otra la dejaré como estaba, de 5 voltios. Supongo que sí, bueno, aumenta la tensión, ahora es 355 y 354,69 miliamperios. Bueno, la idea es encontrar cuál es el valor de la resistencia de Thevenin y la tensión de Thevenin, ¿no? Bueno, pues vamos a recordar un poco de teoría. ¿Cómo se calculaba la resistencia de Thevenin? Voy a copiar el circuito. Se puede hacer así, seleccionamos todo el circuito. Después vamos a Edit Copy, creo que era. Y Edit Paste. Copiar, pegar o Control V, Control C, ¿no? Vale, pongo aquí. Este es el circuito y voy a hacer dos circuitos, ¿no? Edit, Paste otra vez, ¿no? Pondré aquí. Y ahora os explicaré por qué hago dos circuitos. Uno será para calcular la resistencia de Thevenin y otro para calcular la tensión de Thevenin. Bueno, para calcular la resistencia de Thevenin, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo primero que decíamos en teoría es para calcular la resistencia de Thevenin entre los puntos A y B, es decir, entre los puntos que tenemos colocado el circuito, la resistencia de carga, este sería el punto A y el punto B, pues lo que debemos hacer es quitar la resistencia de carga, bueno, el amperímetro ya pierde su sentido, quitamos la resistencia de quitamos me queda aquí como el aparato para soldar, ¿no? Pero bueno, lo quitaré con tiento, ahora se vaya. Quitamos la resistencia de carga, esto también, ahí, y esto también. Muy bien, quitamos la resistencia de carga, cortocircuitamos las fuentes, es decir, cortocircuitar quiere decir anular la fuente, ¿no? Ya está, y esta fuente de aquí ya está, la cortocircuitamos. Y en lugar de la resistencia de carga, en el sitio donde había la resistencia de carga, miramos cuál es la resistencia que hay entre los puntos. Esto entre el punto A y el punto B. Por tanto, lo que haré es poner un ohmmetro y aquí en la parte de meters tenemos el ohmmetro. ¿Veis aquí? Pues cogeré el ohmmetro, lo colocaré aquí y miraré cuál es la resistencia de este circuito entre los puntos A y B. Bueno, esto lo haríamos calculando nosotros cuando hacemos los ejercicios, pero el programa ya lo hace inmediatamente, ¿no? Bueno, si veis, ahora ya me está dando la resistencia entre los puntos A y B, que era donde había la resistencia de carga, ¿no? Y para calcular la tensión de Thevenin, recordad un poco la teoría, ¿qué debíamos hacer? Pues también quitar la resistencia de carga, suprimir la resistencia de carga, esto fuera y esto ahora fuera, y en lugar de la resistencia de carga poner un voltímetro. Está aquí, ¿no? No sé qué he puesto. Basic, switches, basic. Aquí está el voltímetro, disculpad. Bueno, pongo el voltímetro entre los puntos A y B. Y no quito ninguna fuente, es para mirar qué tensión hay entre A y B, ¿no? Entonces le doy al simulador y veo una cosa pues ya clara, ¿no? Es decir, esto sería el circuito original y estos dos subcircuitos me permiten calcular la resistencia de Thevenin y la tensión de Thevenin.
pues fantástico. Es decir, que si yo pongo una fuente de 8,61, vamos a hacerlo, lo pondré aquí para que lo veáis, que son equivalentes, ¿no? Puedo hacer más pequeñito el circuito. Pondremos una fuente de 8,61. La resistencia de carga es esta de aquí, de 10 ohmios. Pues la pondré aquí y le daré la vuelta. Esta de aquí debe ser como resistencia de carga 10 ohmios. Bueno, sí, está bien. Está como esta, ¿no? Y luego necesito la resistencia de Thevenin aquí encima, ¿no? Entonces, lo que hago es conecto así. Tengo que poner un amperímetro para ver realmente que la intensidad que circula es exactamente la misma. Lo pondré un poquito más abajo, ¿no? Y así lo veréis. O sea, este sería el circuito y este de aquí el equivalente Thevenin. Bueno, lo veréis un poquito más para que quede un poco más chulo. No lo llevo más hacia la derecha porque si no perdemos, pero el programa te permite ir más hacia la derecha, hay sitio para escribir. Bueno, pues lo pongo aquí para que lo podáis ver. Y aquí y aquí. Muy bien. Esto evidentemente ahora mismo no es el equivalente Thevenin. El equivalente Thevenin debe tener una resistencia de Thevenin de 14,28. Pues vamos a ponerlo. Esta de aquí, la resistencia de Thevenin debe ser de 14,28. Ok. Bien. Ohmios. Y la tensión de Thevenin hemos quedado que era... No sé, no me acuerdo. Sí, 8,61. Bueno, claro. Y aquí pongo 8,61. Pues vamos a ver si esto funciona. Le damos aquí y ahora le doy a la simulación. No he puesto ni voltímetro ni he puesto nada. 8,61, el amperímetro lo he puesto. Bien. Me falta colocar el voltímetro para que podáis ver la lectura del voltímetro. Sobre la resistencia de 10 ohmios, lógicamente. Bien, ahora lo pongo aquí y lo pongo aquí. La podéis llevar un poquito más abajo si queréis. Bueno, esta resistencia la tengo aquí cortocircuitada, por eso no me funcionaba el circuito, ¿eh? Bien, ahora creo que sí que lo tengo bien. Cortocircuitada porque había pasado por encima de la resistencia. Bien, ahora sí. Pues la lectura del amperímetro no la puedo ver porque está más hacia la derecha, pero lo correré un poquito. Ahora sí que lo vemos. Pues esto es lo que os quería explicar. El valor de la tensión que aparece sobre... está aquí el voltímetro, lo pondré aquí. Y esto un poquito más hacia la derecha. Ahora, el valor de la intensidad que circula por el circuito es 354,69, bueno, aquí 61. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque realmente esta resistencia está redondeada a 2 decimales, pues es normal que... Y esto también, ¿no? Por tanto, se pueden producir fallos, pero fijaros que esto es del orden... Estos son miliamperios, ¿no? Y estos son centésimas de miliamperio, ¿eh? Hay 8 centésimas de miliamperio, ¿eh? Y de error. Y aquí, pues la tensión es de 3,55. Pues nada, así es como simularíamos un circuito o encontraríamos un equivalente Thevenin simulado. Y espero que lo hayáis entendido y que el ejemplo os sirva para afianzar los conceptos de resistencia Thevenin y tensión de Thevenin. No estaría mal que también mirarais, porque es un ejercicio que suele salir en los exámenes, ¿no? Que intentaréis repasar los conceptos de cómo calcular la resistencia Thevenin. Recordad que es muy sencillo, es quitar las fuentes y mirar cuál es aquí la resistencia. Por tanto, estas dos estarían en serie, que a su vez estarían en paralelo con esta, y luego todo el conjunto, lo que os hubiera dado de este conjunto de aquí con estas, estarían todas en serie. Y la tensión, pues aquí también es muy fácil, ¿no? Mirar la tensión, bueno, en este caso la suelo poner con una fuente, pero mirar la tensión entre estos puntos A y B, cuando realmente aquí está el voltímetro, pero es como si el circuito estuviera abierto, ¿no? Es decir, solo nos fija la tensión entre este punto y esta, es exactamente la misma que entre este punto y este. Si queréis lo podemos comprobar, porque realmente
el voltímetro es una resistencia muy grande, prácticamente infinita, y no pasa corriente a través de él. Si queréis, ahora veréis la demostración de esto. Si yo cojo un voltímetro y lo coloco aquí, entre este, bueno, arriba, no, es igual, es el mismo punto físicamente, entre este punto y este, como por aquí no pasa corriente, la tensión es exactamente la misma, es decir, a través de un voltímetro no pasa corriente. Bueno, los voltímetros, cuando los utilizamos en la obra, pasa corriente, pero pasa muy poca, ¿no? A la vuelta, pues estaba así el amperímetro, es igual. Total dará cero, ¿no? Pero aquí, así lo veréis. Bueno, la corriente es ínfima, tiene el amperímetro desde el punto de vista eléctrico es como si fuera un cable. Y el voltímetro desde el punto de vista eléctrico es como si fuera un interruptor abierto. Por tanto, aquí hay un interruptor abierto, por tanto por aquí no pasa corriente. 0 amperios y la tensión es la misma. Bueno, pues ya hemos repasado algunos conceptos, espero que lo hayáis entendido y hasta el próximo ejercicio, o hasta la próxima práctica. Muchas gracias, hasta luego.